Quería hoy contarles que tenemos una excelente noticia y vamos a estar hablando con una persona, primero que todo, que estimamos mucho, un Grasshopper, con la cual trabajamos de la mano muy bien, una universidad en la cual podemos ubicar una cantidad de necesidades para nuestros estudiantes de Grasshopper y lo más bonito de todo es que es una universidad en la cual nuestros estudiantes pueden de verdad encontrar una cantidad de opciones para verdaderamente empezar a solucionar o lograr objetivos que quieren hacer en su vida. Es por eso que hoy, pues adicional ahorita de cuando se los presente, pues van a encontrar una persona que de verdad nos va a explicar las oportunidades que tiene un estudiante para que quiera estudiar con nosotros en Australia, recordando que esta es nuestra semana de Australia. La persona que nos va a explicar una cantidad de cosas porque un destino, que ya lo estoy invitando, porque un destino como Perth es tan supremamente interesante. Aquí ya vamos a tener al señor Carlos Botero. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, mientras Carlos se nos conecta, voy a ir contándoles entonces más de la universidad. Vamos a hablar de hoy de Curtin University. Curtin es una universidad en Australia, es una universidad que pues, nos ofrece grandes oportunidades para los estudiantes que quieren ir a estudiar pregrado o posgrado. Está en una ciudad muy especial que es Perth. Es una ciudad con unas posibilidades demasiado importantes para los estudiantes por todo lo que ofrece para ellos. Y la verdad es, consideramos que es importante porque es una universidad que dentro de todo ofrece una cantidad de oportunidades para los estudiantes. Se ofrece la posibilidad de estudiante de no solo de estudiar, sino también de vivir en una ciudad supremamente cómoda, fácil para ellos para estudiar, de disfrutar y que le genera al estudiante la gran oportunidad de estudiar, vivir y en gran medida también de empezar a lograr ese objetivo para el que lo quiere de quedarse en Australia. Ahorita les voy a tocar un tema de una estudiante que nos hacía un comentario y que quiero pues tocarlo al aire porque me parece importante también darle respuesta a los comentarios de todos y es cómo la situación, por ejemplo, de ahorita, nosotros sabemos que está pasando, pero mientras establecemos conexión con Carlos, nosotros podemos habilitar con él la posibilidad de también de contarles que hay una cantidad de ayudas que las universidades están generando para los estudiantes. Hay una cantidad de soluciones que están ayudando también el Estado, las provincias, los estados en Australia, perdón. Y Carlos, ¿cómo estás? Afortunadamente ya Ya está listo. volteada la pantalla, no sé por qué. Ah, ya. Listo. Bueno, le Listo. estaba contando a los estudiantes qué pena con vos y con el público que no habíamos podido conectarnos, estábamos aquí con problemas de internet. Bueno, eh, le estaba contando a los estudiantes que en este momento Australia pues está haciendo muchas cosas por el tema del COVID. Ahorita vamos a tomar ese tema, vamos a retomar y quiero que hablemos de un correo que nos escribió una estudiante nuestra que ya regresó, que regresó hace poco y como contarle la realidad a la gente. Yo creo que eso es lo bueno de hoy, que queremos como invitarlos y vos como representante de Curtin, pues Curtin University, lo hablemos. Entonces, primero que todo, contarnos quién es Carlos Botero. Bueno, mira, yo actualmente soy el gerente regional de alguna forma para Latinoamérica en reclutamiento de Corting University. Pero tuve la oportunidad de alguna forma de vivir durante algún tiempo en Australia y desde alguna forma, desde mi experiencia en Australia, siempre he venido trabajando para instituciones australianas. Mientras estuve en Australia fui estudiante internacional, trabajé también para instituciones australianas estando en Australia y de alguna forma pues, tuve como la experiencia completa. Ok, dónde viviste? Contarle a la gente dónde viviste, cómo fue tu estadía, qué estudiaste. Bueno, yo inicialmente me fui por un programa de idiomas. Yo tenía un nivel de Upper Intermediate cuando salí de acá. Me fui a hacer un curso de 6 meses que en mi caso de alguna forma fue un poco largo porque normalmente cuando tú estás en Upper Intermediate con 4 meses, entre 4 y 5 meses, pues digamos es suficiente. Yo me fui por un curso de 7 meses en total. Y tuve la fortuna de alguna forma de empezar a trabajar para la escuela con la que estaba estudiando.
Entonces con ellos empecé a trabajar en la parte de servicios estudiantiles, luego estuve en la recepción ayudándole al contador, mejor dicho, estuve dentro de todas las áreas dentro de la escuela. Eh, Realicé varios trabajos, de alguna forma tú sabes que uno en Australia puede trabajar tiempo parcial, entonces de alguna forma siempre tuve la posibilidad de realizar mis trabajos casuales, por así decirlo, y de Ok, conocer diferentes ciudades de Australia, porque lo bueno cuando tú eres estudiante internacional es que tú llegas a conocer mucha gente de alguna forma de todo el mundo. Hay muchos estudiantes que también hacen turismo dentro de Australia y uno normalmente tiene muy buenas como relaciones con los estudiantes dentro de Australia. Todos se vuelven como la familia de uno. Entonces tú terminas con amigos en todas las ciudades de Australia y eso me permitió, digamos, que en diferentes épocas durante mi estadía, yo entonces estuve casi 3 años en Australia, conocer todas las ciudades de Australia. La única que me quedó faltando fue, digamos, de las ciudades capitales, fue Darwin y Hobart en Tasmania. Pero el resto las conocí todas. y vos estudiaste en qué ciudad? Yo estudié en Sydney. Ok, Yo estudié en ahora, Sydney inicialmente. trabajas por la Universidad Australiana. ¿Qué le podemos decir a la gente de por qué elegiste una universidad australiana? ¿Por qué elegiste también trabajar con ellos? ¿Qué es lo que has encontrado? Y digamos que en esa educación en Australia, que vos digas, hey, aquí hay un diferenciador. Eh, Hay muchas cosas de alguna forma que yo digo desde el punto de vista cultural que en Australia son totalmente diferentes a lo cual va a ser la experiencia tuya si tú te vas a estudiar en cualquier otra parte del mundo. Para serte sincero, mi primera opción cuando yo tomé la decisión de irme a estudiar por fuera fue Inglaterra. Entonces yo estaba pensando en hacer las vueltas para irme a estudiar a Inglaterra de alguna forma, por lo que a veces uno dice, bueno, la cercanía con Europa, poder ir a conocer otros países, eso a mí me pareció interesante. Pero yo tenía una prima mía que vivía en Sydney y ella fue la que me dijo a mí, oye Carlos, ¿qué vas a ir a hacer a Inglaterra? ¿Por qué no te vienes a Australia? ¿Sí? Y una vez te vienes acá conmigo, que yo de alguna forma conozco también aquí cómo funciona de alguna forma la parte social. Entonces yo dije, oye, sí, pues venga, revisamos Australia. Yo realmente no tuve de alguna forma como la opción de ponerme a mirar varias ciudades ni nada por el estilo, sino dije, bueno, voy a ir a la ciudad donde está mi prima. Entonces por eso de alguna forma fui directamente a Sydney sin saber de alguna forma de las otras ciudades de Australia. Cuando Ok. llegué a Australia, ahí tomé de alguna forma, pues tuve obviamente la fortuna de estar con ella, y eso obviamente me abrió como algunas puertas como tal, pero si algo que me di cuenta es que normalmente cuando tú vives con otros estudiantes latinos, pierdes mucho de alguna forma la capacidad de relacionarte con más personas del exterior, ¿sí? Yo empecé de alguna forma a tener muchos más amigos de otras nacionalidades cuando mi prima decidió venirse para Colombia, ¿sí? Ella se vino Ok. para Colombia o ya de alguna forma terminó su proceso de estudios y yo ya empecé a tener amigos de muchas más nacionalidades. Incluso tuve algunos amigos ingleses que me decían, no, o sea, no entiendo cómo te pensaste en ir a Inglaterra cuando te podías venir a Australia. Nosotros estamos haciendo nuestro working holiday en Australia y es increíble, me decían los ingleses, ¿sí? Y ya estando en Australia dije, oiga, aquí me queda muy cerca el sudeste asiático, entonces empecé a conocer, digamos, toda la parte del sudeste asiático, entonces pues fue de alguna forma Que una es una increíble. posibilidad gigante que no tiene nada, o sea, espectacular, pues. Exactamente, y precisamente, digamos, desde ahora que trabajo con Curtin University, que está en Perth, conocí Perth precisamente porque para poder viajar desde Sydney a Indonesia, a Bali específicamente, normalmente hace una parada en Perth, ¿sí? Entonces ahí dije, bueno, me voy a quedar un par de días en Perth y de ahí viajé a Indonesia. Desde cuando llegué a Perth, para mí fue una de las ciudades a mí que más me llamaron la atención. O sea, yo dije, si hubiera tomado la decisión posiblemente con más información estando en Colombia, posiblemente me hubiera venido a Perth. Sí, total, es una ciudad increíble. Bueno, y ahorita entrando en detalle, contanos qué es Curtin University. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿qué es la universidad o cómo es la educación? Nos preguntaban ayer, ¿cómo es la educación universitaria en Australia? ¿Cuál es ese gran diferencial? Contanos qué es Curtin para los que no lo conocen. Bueno, de alguna forma el modelo de estudios es muy diferente, ¿sí?
Eso sí va a variar bastante entre todo lo que es el modelo de estudios al cual uno estaba acostumbrado en Colombia y en general en Latinoamérica con el modelo de estudios australiano. El modelo de estudios australiano es mucho más independiente, uno tiene mucho mayor autonomía y eso de alguna forma lo prepara a uno mucho más desde el punto de vista profesional, porque uno normalmente en la universidad en Colombia es mucho más guiado, ¿sí? Uno aquí de igual forma encuentra excelentes académicos, porque no me voy a poner de alguna forma, o sea, para yo hablar bien de la educación en Australia no tengo que hablar más de la educación en Colombia, por así decirlo, Totalmente de ¿sí? acuerdo con vos. Entonces, aquí hay excelentes académicos, pero el modelo de estudio sí hace que uno se vuelva mucho más independiente en Australia, ¿sí? Y por lo menos en el caso de Curtin, Curtin es una universidad que pertenece a una red que se llama ATN, que es Australian Technology Network. La característica de esas 4 universidades es que todas trabajan muy de cerca con la industria. Y eso es algo que uno en general no encuentra en casi ninguna universidad en Latinoamérica. Aquí todas son con un enfoque muy académico, ¿sí? Pero que están a veces muy desconectadas de lo que está sucediendo en la industria. Entonces tú te gradúas de tu universidad acá en Colombia y cuando llegas al mercado laboral, la mayoría de las empresas dicen, bueno, este es un administrador de empresas con muy buenos conocimientos, pero no sabe lo que yo estoy necesitando. Entonces casi siempre tienes que entrar como a un plan de entrenamiento de cada una de las compañías o entrar a hacer un proceso de entrenamiento en cada una para que te enseñen lo que va a ser relevante en tu profesión. En el caso, por ejemplo, de Curtin, todas las facultades tienen un comité y dentro de ese comité en cada facultad hay CEOs o los gerentes, directores de diferentes compañías y ellos se encargan de decirle a la universidad todos los semestres, mire, nos estamos dando cuenta que los profesionales que necesitamos requieren de este tipo de conocimientos. Y la universidad todos los semestres va ajustando a medida que tú vas avanzando también el plan de estudios. Entonces eso hace que tú cuando te gradúes salgas con los conocimientos prácticos que está requiriendo el mercado laboral. En el caso, por ejemplo, hay una carrera que ahorita solicitan mucho que es la de Project Management. Y uno normalmente, por ejemplo, cuando revisa programas de Project Management, a ti te empiezan a mostrar casos de alguna forma o proyectos, pero casi todos son pasados. Entonces son estudios de casos pasados sobre lo que sucedió en tal proyecto y cómo de alguna forma llegaron a ese buen resultado. En el caso de Curtin, por ejemplo, esos proyectos son en tiempo real y eso a los estudiantes les da una ventaja gigante sobre cualquier otro tipo de profesional, por ejemplo, en Australia. Que eso hace una diferencia gigante porque yo hice el máster también en Australia y digamos que el vivir la experiencia de lo que ya vivió en la empresa es muy interesante, pero vivirlo en caso real es mejor por el hecho de, lógicamente, estoy viendo el producto terminado con mis ideas, con el input que uno va poniendo, con todo el esfuerzo que uno va poniendo o el equipo va poniendo y eso, pues lógicamente, también hace que uno muchas veces quede hasta enrolado dentro de la misma industria si es posible. Totalmente, totalmente. Y vas a encontrar, por ejemplo, que todos nuestros programas o la gran mayoría de nuestros programas a nivel de posgrado tienen un semestre de investigación, pero esa investigación debe ser normalmente aplicada a la industria. Y hay otras maestrías, por ejemplo, que tienen un internship. Entonces, de una vez te empiezas a vincular directamente con la industria. Eso de alguna forma son aspectos muy atractivos de todas nuestras maestrías. Siempre esa relación con la industria te la van a estar reforzando durante todo el tiempo en tu carrera. Aquí nos hacen una pregunta, Carlos, nos hacen una pregunta y es, ¿qué tan altas son las probabilidades de uno quedarse en Australia a obtener la residencia después de estudiar una maestría en Curtin? Bueno, la respuesta más sencilla obviamente va a depender de cada caso, ¿sí? Porque hay estudiantes y el sistema, digamos, de residencia en Australia es un sistema que funciona por puntos y eso normalmente los estudiantes los deben revisar con un agente migratorio. Sin embargo, digamos, en lo que tiene que ver con la parte de educación, hay algunos aspectos que son muy importantes para ellos y que de alguna forma están alineados, digamos, con ese proyecto que a veces es, bueno, yo hago mis estudios, pero me quiero quedar más tiempo en Australia. Y es todo lo que tiene que ver con los derechos de posgrado, ¿sí?, que ofrece el gobierno australiano. Normalmente cuando tú tomas la decisión de irte a estudiar en Australia, uno tiene la opción de que se va a hacer su programa de estudios y si su maestría o su programa de Higher Education tiene una duración de 2 años,
pues tú te puedes quedar durante 2 años adicionales, puedes aplicar a esos derechos de posgrado y quedarte los 2 años adicionales. En el caso de Perth, como es una ciudad regional, ¿sí? Y es de las ciudades regionales posiblemente la más grande, que es una La gran más grande ventaja. es la más grande. Exactamente. Entonces, tienes el beneficio de estar en una ciudad grande, pero que te ofrece las ventajas de una ciudad regional, digamos, a nivel migratorio. Entonces, te vas a poder quedar 3 años, no son los 2 años adicionales, sino 3 años adicionales. Y aparte de eso, por ser una ciudad regional, pues eso, ese hecho de estar en una ciudad regional te da puntos adicionales también si quieres aplicar a la residencia. También, por ejemplo, en particular, el gobierno de Western Australia da puntos adicionales para estudiantes graduados de universidades de Western Australia. Entonces, ese tipo, digamos, ese conjunto de cosas hacen que Perth sea también un muy buen destino para los estudiantes. Es decir, para los que no saben que es una ciudad regional, en Australia dividieron, por temas migratorios, dividieron las ciudades y los estados en temas regionales y en ciudades, digamos que en ciudades no regionales, que son las principales, llamémoslo, las más grandes, no las principales, pero las más grandes. Y lo que hicieron fue que las más grandes no dan puntos extra. ¿Por qué hacen esto o por qué lo hicieron? Porque quieren ir teniendo más población en otras ciudades, sino que toda la gente se quede en Australia, se vaya para Melbourne, Brisbane y Sydney, sino que no, que vayan llegando a otras ciudades. Un ejemplo es Adelaide, un ejemplo es Perth, o puede ser Hobart o cualquier parte de Tasmania. Entonces lo que van haciendo es, desde la estrategia migratoria del país, van buscando eso. Y sí, es la más grande de todas y la más entretenida, de hecho, de las universidades. Carlos, ¿cuáles son los 3 puntos claves que vos le dirías a un estudiante? Hey, esto es fundamental por lo cual debes estudiar en Curtin. Que vos digas, venite para Curtin a estudiar esto. ¿Cuáles son las cosas que vos decís? Ten en cuenta esos 3 puntos así fáciles. Mira, posiblemente el que yo más resaltaría de todos es el tipo de conexiones que tú vas a realizar en la universidad y debido precisamente a ese contacto que tiene con la industria. Normalmente cuando tú decides, digamos, yo quiero estudiar en esta universidad, sobre esta universidad, uno lo hace, digamos, pensando a veces en el programa académico. Uno lo único que tiene que ver es de alguna forma el listado de materias y dice, oiga, este listado de materias me parece más atractivo que el este. ¿Sí? Total. En el caso de Curtin, tú vas a tener la seguridad de que siempre vas a tener esa relación con la industria. Entonces, ese grupo de materias que tú vas a ver que te interesan mucho, normalmente vas a tener profesionales que son profesionales que trabajan dentro de la industria, es decir, no es netamente el académico, sino son personas que tienen ese conocimiento de cómo funciona la industria. Un dato, por ejemplo, muy importante es que de las universidades de Western Australia, Curtin es la universidad con más estudiantes domésticos. Cuando digo estudiantes domésticos, son estudiantes australianos No del te puedo estado de creer, Western no sabía Australia. eso. Prefieren a Curtin University sobre el resto de universidades de Western Australia. El motivo Ok. principal es exactamente el que te estoy dando, las relaciones con la industria. Porque Curtin, de las universidades de Western Australia, es la única que tiene las 5 estrellas en la parte de empleabilidad. Entonces, los estudiantes saben que salen con los conocimientos que está pidiendo la industria y eso hace que sus periodos luego para ser empleados de alguna forma son mucho más cortos, por así decirlo, y que van a tener salarios posiblemente un poco más altos. ¿Listo? Ese, digamos, sería, yo diría que es uno de los principales razones. Lo otro es todo lo que tiene que ver con la infraestructura. El campus es una universidad que es muy moderna, tiene un sistema, digamos, de aprendizaje que se llama iLearning, digamos, por todo el tema de COVID, de alguna forma que muchas de las asignaturas, obviamente, de las universidades tuvieron que pasar de presenciales a online. En el caso de Curtin fue muy sencillo porque Curtin venía trabajando desde hace mucho tiempo con este tipo de tecnología. La diferencia está, digamos, que en el caso de las clases presenciales, la mayoría de las asignaturas o la mayoría de los salones de clase tienen como un rastreador para el profesor y cualquier cosa, si tú entraste a clase y no entendiste algo en tu clase, tú podías entrar a la biblioteca virtual y volver a ver la misma clase a la que asististe, ¿sí? Eso, digamos, desde el punto de vista, digamos, académico era muy atractivo, pero también vas a tener, digamos, que en todas las áreas todo es muy práctico. Entonces está laboratorios que usan a veces la misma industria. Entonces tú siempre vas a saber qué es lo que o sea, todo va a ser como muy direccionado a lo que la industria está pidiendo. Excelente. Y finalmente yo diría que obviamente todo lo que tiene que ver con la ubicación, obviamente, de la universidad. Perth es una ciudad que es maravillosa,
el hecho de estar, digamos, en una ciudad que se caracteriza por su amabilidad de alguna forma con todos los estudiantes internacionales, pero también por toda la cantidad de oportunidades que tiene, porque es de las ciudades de alguna forma de mayor crecimiento en toda Australia, precisamente a que este estado de alguna forma es el que es el gran motor de la economía, que es todo lo que tiene que ver con el sector minero energético. Entonces, estudiantes, digamos, de ingeniería en la parte de proyectos, arquitectos, estudiantes en negocios, van a tener muchas oportunidades dentro de Perth. Perfecto. Hay un tema adicional que a mí me gustaría que también le contara a la gente y es, que yo diría que es como ese cuarto, y es la gran cantidad de becas y ayudas financieras que tiene la universidad para los estudiantes, digamos, latinoamericanos. Es decir, de las 40 universidades que tiene Australia, creo que puede ser de las que más apoya fácilmente el mercado latino. Contanos un poco de esas becas, de esas ayudas que tienen, todos los acuerdos que tienen ustedes con la entidad en Latinoamérica. Mira, hay algo que es muy atractivo, digamos, para los estudiantes y es lo bien recibidos que son los estudiantes latinoamericanos en Curtin. Normalmente cuando yo visito la universidad, que lo hago casi siempre una vez al año, un factor común en todas las visitas con los directores de las facultades es que siempre me dicen, yo quiero tener más estudiantes latinos, ¿sí? El motivo principal es porque la universidad le interesa, digamos, ese tipo de energía de alguna forma que trae el estudiante latino a las clases. Es un estudiante que hace mucho más vidas las clases, que participa mucho y eso es algo que le Totalmente. gusta mucho a los estudiantes, a los profesores, disculpa. Entonces, eso, digamos, es un factor importante y por eso también se da mucho apoyo para los estudiantes de acá. Curtin tiene muchísimas becas a nivel, digamos, de estudiantes que quieren realizar su maestría, pero también tiene muchísimas becas para estudiantes que quieren realizar, por ejemplo, doctorados. El motivo principal, por ejemplo, para el cual hay tantas becas para doctorados es precisamente por las mismas relaciones con la industria. Entonces, estas compañías que trabajan de cerca con Curtin le dicen a la universidad, mire, yo estoy dispuesto a financiar los estudios de 3 estudiantes, donde perfectamente el programa de doctorado de un estudiante puede valer, no sé, 130,000, $140,000 durante todo su tiempo de estudio, durante los 3 o 4 años. Y estas compañías le dicen a Curtin, yo quiero que usted consiga a estos estudiantes para que me ayuden a mí a realizar este tipo de proyectos. Entonces, hay muchas becas de la universidad para este tipo, digamos, de proyectos en investigación. De igual forma, Curtin durante un tiempo ha venido buscando, digamos, fortalecer sus relaciones en Latinoamérica. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos convenio con Colfutur en el caso de Colombia, convenio con ICETEX en el caso de Colombia. Somos de las pocas universidades australianas que tienen un convenio con ICETEX, donde el beneficio que damos nosotros es únicamente porque para que el estudiante tome la decisión de solicitar el crédito con ICETEX, que cuando los estudiantes están bien informados de alguna forma y tienen las herramientas financieras, saben que el crédito de ICETEX lo pueden manejar de una buena forma, sobre todo cuando tienen esa posibilidad de quedarse los 3 años en Australia. Entonces, la idea dentro de Curtin siempre ha sido que los estudiantes tengan de alguna forma, las herramientas para hacerle más fácil el proceso de tomar la decisión de irse a estudiar con nosotros. La mayoría de nuestras becas, digamos en el caso de maestrías normales, por así decirlo, las que no son maestrías por investigación, que se llaman Master by Coursework, son becas parciales del 25% sobre algunos semestres o becas parciales del 25% sobre la totalidad del programa. Aparte de eso, como la universidad sabe que la mayoría de los estudiantes latinoamericanos requieren el inglés para poder continuar con sus estudios universitarios, la universidad le subsidia a todos los estudiantes hasta $6,290 de su programa de inglés, lo cual es una ayuda gigante. Súper, no, la verdad que la estructura de becas de ustedes es increíble y pues para los estudiantes, como lo he venido diciendo durante todos estos días, es contáctenos, ya saben que es gratuito toda la asesoría nuestra y van a ver que con Curtin tenemos una gran oportunidad, una gran cantidad de opciones de becas. Escríbanos ya en nuestro chat en la página de www.hey.com.co y ahí van a poder hablar con Carolina y Camilo, que están pendientes de ustedes para atenderlos y hablar de todo este tema. Y llegado el caso, el que quiera también tener una reunión con Carlos y que habrá más espacio, pues lo pueden tener. Carlos nos hace una pregunta. Los que debemos primero aprender inglés, nos pregunta Angu Life, los que debemos primero aprender inglés y posteriormente queremos ingresar al máster,
¿Corting ofrece algún plan para hacer ambas? Es importante que los estudiantes sepan que previo al inicio de su maestría deben completar el inglés, es decir, no pueden estudiar junto con la maestría el programa de inglés, por razones obvias Sí. de alguna forma, y es que obviamente la maestría la toman a veces estudiantes australianos, obviamente todas las clases son impartidas en inglés, entonces ya debes tener esos conocimientos previos. Lo que hace la universidad de alguna forma es que tiene ese programa de inglés que los estudiantes necesitan. Entonces, si el estudiante desde acá dice, bueno, yo estoy en un nivel intermedio, lo que pueden hacer precisamente es acercarse a las oficinas de Grasshopper, decir, mire, yo quiero aplicar a Curtin y con la aplicación solicitan el test de inglés. Nosotros como universidad les enviamos el test de inglés a ustedes y el estudiante presenta ese examen y la universidad le va a decir, tú necesitas 30 semanas o 20 semanas de inglés. Posterior a eso, el estudiante puede irse a hacer sus 20 o 30 semanas de inglés con nosotros, que como te digo, la universidad les va a subsidiar hasta $6,290, y luego de terminar su curso de inglés, ya comienzan con su maestría. De forma directa, no van a tener que presentar ni el IELTS, ni Es el TOEFL, decir, ni ¿le ninguna están otra dando un examen. descuento o le están regalando una semana de inglés? ¿Cómo funciona eso? Si el curso del estudiante vale menos de los $6,290, el estudiante no va a tener que pagar nada. Gratis, en ese caso. Gratis. Súper. Exactamente. Si el estudiante tiene que tomar, no sé, 30 semanas, de alguna forma, esas 30 semanas van a costar más de $6,290. Entonces el estudiante va a tener que pagar la diferencia para poder luego iniciar con su maestría. ¿Y qué requisitos se necesita para ese curso? Para obtener ese beneficio, principalmente. Para obtener ese beneficio, lo que necesita es haber sido admitido en uno de los programas de maestría de la universidad. Ese es el único beneficio, ese es el único requisito. Ok. Y para estudiar inglés, ¿hay algún requisito? Nos pregunta Hugo. El que quiera solo estudiar inglés, ¿hay algún requisito por estudiar inglés para la gente? En el caso de Curtin como tal, nosotros normalmente actualmente no creo que tengamos ningún estudiante que solo se vaya a realizar el programa de inglés. El motivo es porque la universidad, el enfoque de la universidad es de preparar estudiantes para que tengan las herramientas a fin de que luego inicien la universidad. Es decir, se le dan todas las herramientas de inglés general, pero sobre todo las de inglés académico. ¿Listo? Los estudiantes que quieren solo estudiar inglés, no se les da ese descuento de los $6,290, sino ese descuento de los $6,290 aplica solo para estudiantes que están matriculados en un programa de Higher Education. Es decir, que tiene un paquete. Para los que entiendan Exactamente. que estamos matriculados a un programa paquete, es decir, inglés más un programa de educación superior. Nos pregunta Brian, ¿cómo se está manejando la situación para estudiantes admitidos a mitad de este año? Es decir, me imagino, según la pregunta que le va a hacer Brian, es el estudiante que va a empezar ahorita en agosto o en julio su programa, ¿cómo están manejando el tema? ¿En qué está? ¿Qué les ha dicho el gobierno? ¿Cuáles son las políticas de la universidad y del Estado? Esa es una pregunta supremamente buena y supremamente compleja. ¿Listo? ¿Por qué las dos cosas? La universidad obviamente ha venido tomando todas las medidas y estamos pendientes de las decisiones desde el punto de vista migratorio. ¿Listo? Nosotros en estos momentos, ¿cómo estamos funcionando? Se están procesando aplicaciones para el segundo semestre de estudios, es decir, si el estudiante en estos momentos dice yo quiero iniciar mi programa de estudios en el segundo semestre, se puede hacer. ¿De qué estamos pendientes? La universidad tiene ya todo su modelo académico listo para que puedan iniciar los estudiantes con sus materias online en caso de que sea necesario. ¿Listo? Ok. En caso de que el Departamento de Inmigración aún no esté procesando visas, digamos, para esa fecha, los estudiantes van a tener que empezar con un modelo online. Si de aquí a allá el Departamento de Inmigración abre las fronteras y de alguna forma los cielos se abren de alguna forma para el resto del mundo, porque ustedes saben que para poder llegar de aquí hasta Australia va a tocar hacer algunas conexiones, entonces toca revisar que ese tipo de conexiones estén abiertas y los estudiantes pues, podrían iniciar sus clases normales. En Totalmente. ese punto es importante tener en cuenta dos aspectos muy importantes, y es que Australia está considerado como uno de los países que mejor ha manejado la crisis del COVID-19. Entonces, muy posiblemente va a tener la gran ventaja de que la economía no se va a afectar tanto dentro de Australia como si se ha afectado en otras partes del mundo.
¿listo? Y también que posiblemente la frontera de alguna forma australiana también se va a abrir un poco más rápido. Obviamente se están considerando algunas medidas como una cuarentena de pronto al momento de llegar, pero todo eso es algo que se está hablando en el momento, ¿listo? Entonces no son decisiones finales. Por el momento, si el estudiante quisiera empezar en segundo semestre, lo más probable que yo le diría a Brian es que considere que si inicia clases en segundo semestre, posiblemente van a ser online y luego ya va a poder iniciar con sus clases presenciales. Perfecto. Aquí me hace una pregunta, pero esa la voy a responder yo, que es un tema más de Hugo. Nos hace una pregunta, es, si una persona quiere estudiar en Australia, pero le fue negada una visa de visitante en Estados Unidos, ¿es un impedimento? No es ningún impedimento, Hugo. Podés viajar por otras vías. Lógicamente ya en la asesoría que te daremos, analizaremos con el equipo de visas cómo fue la negación, cuáles fueron las razones, para ya con base en eso mirar si hay algún impedimento o no. Digamos que eso es lo que hay que analizar con detalle para verdaderamente hacer una asesoría apropiada. Carlos, contémosle, o me gustaría también que nos contés ese tema de, sé que Perth y Curtin tiene unas facilidades muy grandes para el estudiante para conseguir trabajo, sus salarios, el estudiante cuando se gradúa tiene buenos salarios. Contémosle a la gente cómo es eso, de qué se trata al estudiante cuando termina de estudiar en Curtin, sea un pregrado o posgrado, no solo posgrado, sino pregrados también. Listo. Mira, hay algo bien atractivo y es que el gobierno australiano tiene o por así decirlo, como una base de datos donde publica todos los datos de alguna forma a nivel económico de las diferentes ciudades de Australia. Y Perth es una de las ciudades que tiene los salarios más altos para profesionales. El salario promedio para un profesional en Western Australia, estamos hablando más o menos de unos $67,000 para estudiantes recién graduados. ¿Listo? ¿De pregrado o de Ese va a posgrado? ser de pregrado. ¿Listo? Pregrado. Exactamente. De posgrado estamos más o menos hablando de unos $75,000. ¿Ok? Donde en general los estudiantes, obviamente va a variar dependiendo del área. Hay áreas que ganan un poco más, digamos en el caso de las ingenierías normalmente los salarios son un poco más altos. Los salarios promedio a nivel de ingeniería para estudiantes de Curtin es más o menos de $86,000. ¿Listo? A nivel de posgrado, pues digamos que es un salario que está muy bien, ¿sí? En minería, obviamente, son salarios que son superiores, todo lo que tiene que ver con la parte, normalmente lo que tiene que ver con la parte de recursos, me refiero a energía, petróleo, minería, son salarios que están por encima de esos $80,000. Vas a encontrar, por ejemplo, carreras que de pronto tienen salarios de pronto un poco más bajos, pero donde lo normal va a ser más o menos alrededor de unos 50, $60,000 en promedio, digamos, los bajos, ¿listo? Entonces, de esa forma los estudiantes pueden ver lo que se van a ganar de alguna forma una vez se gradúen, ¿listo? También, a nivel de salarios casuales, de alguna forma, que es el trabajo que los estudiantes van a estar realizando, digamos, mientras estudian, que casi siempre es trabajando en un restaurante, trabajando en una cafetería, puede ser barista, mesero, lo que sea. Esos salarios normalmente están entre 22 y $25 por hora, ¿listo? Entonces, obviamente, digamos, este tipo de salarios van a compensar de alguna forma lo que va a ser el costo de vida de ese estudiante durante su mes de estudios a medida que va avanzando. Perfecto. Ahí yo quería como que le aclaráramos un poquito a la gente, cuando hablas de Western Australia, para el que no sepa de qué está hablando Carlos de Western Australia, que para vos y para mí puede ser una palabra súper, pues, digamos que algo demasiado normal, las dos palabras. Contemos a la gente qué es eso, qué es Western Australia, cuando vos hablas de Western Australia, ¿qué significa eso? Súper. Mira, Western Australia, de alguna forma, Australia está dividida por estados y el estado más grande de todos los estados es Western Australia. De ese mapa, de alguna forma, de Australia, que es prácticamente del mismo tamaño de lo que es Estados Unidos, es decir, de costa a costa te demoras 3 horas, de 3 a 4 horas en avión, ¿sí? La mitad casi del mapa australiano es Western Australia, es decir, es un territorio más o menos del tamaño de 2 veces Colombia, con una población de 3 millones de habitantes, de los cuales de esos 3 millones de habitantes, 2 millones de habitantes viven en Perth. Viven en Entonces, Perth. exactamente. Entonces,
Cuando hablamos de Western Australia, de alguna forma es casi siempre Perth, por así decirlo. Entonces, o sea, me refiero, la mayoría de la población va a estar ahí, hay muy pocos estudiantes que están en otras zonas que no sean en Perth. Esa persona que tengamos en nuestra familia o el que tengamos viendo este live y que esté en la industria de la minería, contémosle qué es Curtin en temas de minería, qué es Western Australia en temas de minería, como para que la gente entienda ese detallito tan espectacular que es el Estado y que es la universidad en temas de minería. Bueno, desde el punto de vista económico, normalmente de los países más ricos siempre son los que tienen los minerales de alguna forma, ¿sí? En este caso, Western Australia es el segundo lugar, o Perth en particular, es el segundo destino de inversión minera en el mundo. ¿Listo? Es decir, las mayores compañías del sector minero y energético, tienen sus sedes principales dentro de Perth. ¿Listo? Bueno, los estudiantes de minería van a encontrar, por ejemplo, en el caso de Curtin, que Curtin es la única universidad en Western Australia que tiene campus dentro de una ciudad minera. Casi todos los estudiantes que estudian con nosotros en su periodo de vacaciones consiguen trabajos dentro del sector minero, ¿sí? Y cerca al campus nuestro hay más de 100 puntos de minería, donde uno de los puntos de minería es una de las minas de oro a cielo abierto más grandes del mundo. ¿Listo? Entonces, los estudiantes saben que en el sector minero van a estudiar en Curtin, y el 100%, en estos momentos, el 100% de nuestros estudiantes consiguen trabajo a los 3 meses de haberse graduado. No te puedo creer. Y los salarios son salarios muy buenos, casi todos superan $1,000 al año. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, esos programas claves que vos le dirías a alguien, hey, estos son como nuestros flagship, nuestros programas más importantes, sabiendo que Curtin tiene una gran variedad de programas, tanto en pregrado como posgrado. Pero esas áreas que vos decís, nosotros somos distinguidos o conocidos en el mundo entero por esto, partiendo de que Curtin, para los que no saben, es una universidad supremamente bien rankeada en el mundo, y más en la línea de minería. Pero cuéntanos de ese tema de qué tienen ustedes que son súper influyentes. Listo, mira, la universidad tiene como tal 4 facultades. Nuestra facultad de negocios está acreditada por AACSB, que es la, digamos, de las acreditaciones de las escuelas de negocios más importantes que hay en el mundo. Dentro de ese programa, nosotros tenemos un programa que se llama el MBA Advanced, con énfasis en Oil and Gas. Nuestro MBA Oil and Gas está rankeado como el mejor del mundo, ¿listo? Por un ranking que se llama el Universal, que se encarga exclusivamente de programas en negocios, ¿listo? Aparte de eso, digamos, nuestro programa, por ejemplo, en marketing, hace 2 años quedó rankeado como el segundo mejor programa en marketing de toda Australia, ¿listo? Nuestra escuela de negocios es muy fuerte dentro de Western Australia, digamos, dentro de esa región, porque es la escuela de negocios más grande de todo Western Australia. Entonces también tenemos los contactos más estrechos con la industria. Hay muchas áreas, por ejemplo, está Supply Chain Management dentro de negocios, que Supply Chain Management es toda la parte de logística, pero ese tema de logística se aplica a muchas industrias. En el sector minero, por ejemplo, es importantísimo, porque los minerales se extraen en un lugar, pero el hecho de poderlos llevar al puerto de salida requiere de unos procesos de logística muy importantes. Entonces, digamos, hay muchas vacantes o muchas solicitudes para estudiantes que se gradúen en la parte de logística dentro del sector minero energético. ¿Listo? Ok. Hablamos, por ejemplo, de la Facultad en Salud. La Facultad en Salud también es la más grande del estado de Western Australia. Nuestra facultad es la que más profesionales en salud prepara de todo Western Australia. ¿Listo? Y ahí los estudiantes van a encontrar, sobre todo, digamos, para estudiantes internacionales, posiblemente de los programas mejor rankeados sea el de programa de administración en salud. ¿Listo? Salud pública, administración en salud, programas en sexología, digamos, relacionados, digamos, con la parte de psicología, son como los que más pueden tomar los estudiantes desde Latinoamérica. Obviamente, la mayoría de los estudiantes a nivel mundial reconoce a Curtin es por todos los programas en ingeniería. Nuestra oferta en ingeniería es gigante y está muy relacionada con toda la parte de recursos. Entonces tenemos programas en energías renovables, tenemos programas en sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con minería, con metalurgia, química, civil. ¿Listo?
todo lo que tiene que ver obviamente con mecánica, por ejemplo, en la parte computacional. Curtin tiene la supercomputadora más importante de todo el hemisferio sur, está dentro de Curtin University. Entonces, hay opciones muy importantes, diferentes programas en toda la área de recursos operacionales, de recursos de ingeniería, los van a encontrar dentro de Curtin. Los programas son demasiados, la universidad tiene más de 490 programas. Sí, Digamos que yo es un universo gigante. de los que yo más resaltaría y que me gustaría que los estudiantes conozcan hay dos programas de ingeniería que me gustan mucho. Hay un programa que se llama Master of Professional Engineering, que tiene todas las especialidades que te decía. Petróleo, subsea, digamos que es toda la parte de petróleo costa afuera. Petróleo costa afuera, solo hay 6 universidades en el mundo que la tienen y Curtin es una de esas 6 universidades. Y ese programa, digamos, de Master of Professional Engineering con sus diferentes especialidades, que son 8 en total, tiene una gran ventaja y es que los estudiantes para graduarse tienen que realizar una práctica de 12 semanas y ese hecho de tener ese contacto con la industria obligatorio que garantiza la universidad es un plus gigante frente a muchas otras universidades. Además, que todos los estudiantes que se gradúan de ese programa ya salen listos para hacer su acreditación ante Engineers Australia. Mejor dicho. Y eso les va a ayudar, obviamente, ya también si quieren de pronto luego aplicar a residencia o temas así. Totalmente, ¿Listo? no lo van a dejar venir. Mejor dicho, es como yo digo en la ciudad, en esos casos no lo van a dejar venir. Exactamente. Y eso precisamente, eso que dices tú, así me llama mucho la atención porque me lo decía durante la pasada visita a Perth, yo hablaba era el director de recursos humanos de una petrolera que se llama Woodside, ¿sí? Entonces yo le decía que cómo le iba a él a los estudiantes latinos y él me decía, no, que le interesaba, que le gustaba mucho a los estudiantes, que tenían dos en estos momentos precisamente de Curtin, un estudiante colombiano y un estudiante mexicano. Y él me decía, entonces yo le decía, no, es que en Latinoamérica hay mucho interés porque normalmente recientemente hay proyectos que han encontrado en el Golfo de México, aquí en Colombia, en la parte de costa afuera. Yo le decía, hay veces los estudiantes deciden venirse hasta Curtin, estudiar para luego regresarse. Me decía, no, lo más probable es que esos estudiantes se queden trabajando con nosotros. ¿Sí? O sea, ya hacen todo lo posible realmente para que los estudiantes... Claros que los van a agarrar, los van a enganchar, sí, sí. Por eso les decía, los que nos estén viendo y en el futuro vean este live, cuéntenle a sus amigos, a su familiar que está estudiando o que le gusta la ingeniería de petróleo, que está en esa línea, que de verdad piense y meta en su radar esta universidad. Nos pregunta Samir, ¿hasta qué edad es permitido solicitar una beca de estas, de las que ustedes tienen? Digamos, si son becas en doctorados, pues no hay un límite de edad. ¿Sí? Exactamente. Si es para un tema de maestría, pues diría yo que creo que está como hacia cerca de los 50 y tantos años, si no estoy mal, para una maestría, pero pues de alguna forma es lo suficientemente amplio para también poderse ganar una beca. También porque de alguna forma el estudiante que se presenta ante la embajada y tiene más de 50 años, pues van a decir, oiga, pero bueno, ¿usted por qué en este punto de su vida decidió irse a hacer una maestría? Y así es un tema de investigación, pues es mucho más sencillo, porque la investigación de alguna forma nunca termina, ¿sí? Totalmente. Yo te quería hacer una pregunta que ahorita lo tocaste muy al principio de este conversatorio, es ese tema del Post-Graduation Work Permit, ese tema de por regalar un año más, como que lo desmenucemos y lo expliquemos mejor. ¿Qué significa esa oportunidad de yo graduarme de un programa y después poderme quedar trabajando legalmente en Australia? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuándo no lo puedo hacer? ¿Cuándo sí lo puedo hacer? Para que la gente lo tenga más claro. Bueno, ese permiso yo diría que se traduce básicamente en una palabra y es tranquilidad, ¿sí? ¿Por qué se traduce en tranquilidad? Porque el estudiante que se gradúa sabiendo que realizó su programa de 2 años, y esto cuando hablo de que es un programa de 2 años, es porque es el requisito principal y es una visa adicional. Con esto, ¿a qué me refiero? Muchas veces los estudiantes cuando uno les habla de este permiso, se imaginan que su visa de estudios va a salir por de una vez su visa de estudios más su permiso de trabajo, y no es así. Son 2 visas diferentes. Una es tu visa de estudios y luego aplicas a tu visa de post-study. ¿Listo? Esa visa de post-study normalmente yo diría que el 98% es que cumplas con el requisito principal y es
el que hayas realizado unos estudios de Higher Education superior a 2 años. Ese 2% restante es que hayas sido una buena persona mientras estuviste en Australia, es decir, que no hayas cometido ningún tipo de delito, por así decirlo, mientras estuviste, que no hayas estado metido en ningún inconveniente para que el Departamento de Inmigración te dé esa visa. Obviamente esa visa va a tener un valor adicional. ¿Listo? Esa visa lo que te va a dar es la tranquilidad de que tú terminaste tus estudios y durante esos 3 años puedes dedicarte a viajar, a trabajar tiempo completo en todas las actividades que quieras realizar como profesional de una vez, ¿sí? Entonces, y obviamente ese trabajo normalmente lo vas a tener que hacer dentro del estado en el cual estás. Es decir, los estudiantes no pueden decir, bueno, me voy a ir a estudiar a Sydney mi carrera y luego me voy a hacer mi post-study a Western Australia. No, tienen que realizar todos sus estudios dentro de Western Australia y posteriormente realizar su visa de post-study dentro del mismo estado. Perfecto. Hay una pregunta que me hacía un estudiante cuando mandamos, dentro de la información que mandamos a los correos de los estudiantes y por redes, y un estudiante nos decía que no creía que Australia fuera capaz durante este año, de recibir a los estudiantes con este tema del COVID bien, que ella acabó de llegar de Australia y que veía muy difícil eso. Yo tengo un punto de vista frente a esa pregunta, pero quería hacértelo a vos. ¿Vos qué pensás de eso? Conociendo a Australia, que también lo viviste y lo has trabajado. Pues mira, yo pienso que sin duda alguna los estudiantes que llegaron bajo esta circunstancia, pues es un momento desafortunado, pero es posiblemente de los mejores lugares donde pueden estar en estos momentos, sobre todo si tomaron la decisión de irse a hacer un programa, ya sea de inglés o incluso de estudios superiores. ¿Por qué? Porque no conozco de alguna forma otro destino en estos momentos, por lo que he visto en las noticias, que haya apoyado tanto a los estudiantes internacionales. Los estudiantes internacionales tienen dos fuentes gigantes de apoyo dentro de Australia. Uno es como tal las fuentes del gobierno australiano, de alguna forma que han destinado cerca de 200 millones de dólares únicamente para ayudar a población, digamos, vulnerable, y dentro de esa población vulnerable cuentan a todos los estudiantes internacionales, ¿sí? Pero una suma muy similar, que es más o menos de 145 millones de dólares, han destinado las 43 universidades de Australia al apoyo de los estudiantes. Yo les puedo hablar, digamos, en el caso de Curtin, los estudiantes que se matricularon en Curtin y que estaban de alguna forma ya de una vez pendientes de iniciar su primer semestre de estudios o que de pronto están en su segundo semestre de estudios, la universidad, por ejemplo, les dio un apoyo de $1,500 para la parte de sostenimiento y les va a ayudar de alguna forma se están revisando, digamos, alternativas también para ayudarles con el pago también de las matrículas y para hacerlo un poco más llevadero, ¿sí? Entonces, todo, digamos, el sistema de educación en Australia, además porque, digamos, la educación en Australia es una de las principales industrias del país. Entonces, se sabe de la importancia que es mantener una buena reputación dentro de los estudiantes internacionales. Sí, yo también pienso lo mismo. Yo creo que yo ayer lo decía en un conversatorio, yo decía, el desempleo en Latinoamérica, el país que mejor le va a ir, no creo que esté por debajo del 20%, mínimo el 15%. Y en Australia creo que un estudiante, cuando todo eso termine, creo que van a estar en mejores condiciones de poder conseguir trabajo que acá, por ejemplo, en Colombia, donde vivo yo. Uno. Dos, el que esté preparándose y estudiando algo adicional, creo que a la final está sumando a su aprendizaje, a su emprendimiento, a su expertise, para que en el futuro, cuando llegue con su hoja de vida, venga y pueda ofrecer, no solo acá, sino en cualquier parte del mundo, pueda ofrecer una hoja de vida con algo adicional de ese aprendizaje que obtuvo. Yo hoy, de hecho, les decía a los estudiantes, hoy posteaba en Twitter de Grasshopper que hay 3 cosas fundamentales que el estudiante tiene que aprender, y los seres humanos en general. Uno, tenemos que aprender soft skills, habilidades blandas, trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia, y esto no lo va, y el que lo haya, del COVID hay 2 oportunidades, o el que lo aprende o el que no lo aprende y listo. 2, inglés. Y 3, tenemos que entender que nuestras carreras no son ya finitas, sino que ya no son infinitas, sino que son finitas. Es decir, estudiamos algo, pero durante nuestro camino por la vida vamos a estar aprendiendo cosas nuevas
y posiblemente cuando nos jubilemos vamos a mirar para atrás y vamos a decir, uy, hice una voltereta, ya trabajo en otra cosa totalmente diferente. Eh, yo creo que Australia es un destino que en este momento le ofrece una cantidad de oportunidades, lo que decía, no creo que otro país, yo creo que solo, pues digamos que yo creo que Canadá y Australia son los que más avanzados van en el apoyo a los estudiantes, de lejos son los que más han apoyado, han puesto plata, le están dando ayuda a los estudiantes. Ayer posteaba algo de Australia, es una ayuda, por ejemplo, para el tema de los arriendos. Las universidades han apoyado, los estados han apoyado, es decir, aquí muchas entidades, a través de muchos entes se ha apoyado al estudiante, entonces creo que se hay una cantidad de oportunidades. Entonces creo que sí se está haciendo. Carlos, ya la última pregunta para terminar, porque ya Instagram nos corta a la hora, y es, ¿de qué precios podemos estar hablando que vale un programa en Curtin University? ¿Cómo, pues más o menos para que un estudiante tenga una base de una maestría o un pregrado? Listo. Obviamente esta es una inversión que es muy importante, ¿sí? Es una inversión que precisamente como inversión toca ver también el posible retorno que te va a dar hacia futuro. ¿Listo? Entonces, normalmente los precios de Curtin uno va a encontrar que hay semestres que están entre los $15,000 australianos, más o menos hasta los $18,500 australianos, dependiendo del área por semestre. ¿Listo? Lo bueno en el caso, digamos, del dólar australiano es que obviamente es un dólar que es mucho, pues es mucho más accesible de pronto que el dólar americano, es más económico que el dólar americano. Entonces, eso va a hacer que el costo obviamente sea menor. La universidad, te estoy hablando del precio completo, pero la universidad, como tú lo comentabas previamente, pues digamos, tiene diferentes becas, que eso va a aliviar también un poco lo que va a ser el valor total de ese programa. Posterior a eso, los estudiantes tienen que revisar esa opción de los derechos de posgrado, porque precisamente con esos derechos de posgrado es que muchos estudiantes es donde ven uno de los mayores reembolsos o retornos sobre esa inversión que van a realizar. ¿Listo? Normalmente el programa total, digamos, si se fuera a pagar completo, costaría, digamos, unos $60,000 a nivel de una maestría, digamos, entre 60,000 y 70,000. Cuando tú tienes una beca, digamos, parcial de la universidad, te vas a poder ahorrar entre 7,000 y 14,000 dólares, ¿sí? Es decir, vas a terminar pagando más o menos 45,000 dólares. Y cuando hablamos que tú en un salario de pronto de un año, hablemos de un salario bajo, digamos de 50,000 dólares al año, pero si estás durante 2 años en Australia o 3 años en Australia, pues perfectamente en esos 3 años vas a poder Paga todo. pagar exactamente tu maestría. ¿Listo? También lo bueno que los estudiantes deben saber es que no se trata solo de que, conseguí trabajo en Australia o conseguí trabajo en Colombia, sino que las puertas se le abren para conseguir trabajo en cualquier parte del mundo. De ahí hay estudiantes que dicen, bueno, no me voy a ir a trabajar a la parte de Emiratos Árabes, me voy a ir a trabajar en el sudeste asiático, a Singapur, voy a ir a trabajar en la China, en África, en Europa, ¿listo? Porque ya tú con el dominio de alguna forma de un idioma como lo es en inglés, de haberte graduado de una universidad de pronto como lo es Curtin, te va a abrir las posibilidades en muchas más partes del mundo. Ya no, tú no te ciñes de alguna forma a buscar empleo en una sola región, sino que el mundo se abre para ti. Súper, sí, yo también pienso lo mismo. Yo creo que, y yo ayer lo contaba, yo lo viví. Yo estudié un máster y llegué con 0 deudas a Colombia, porque por el mismo trabajo fui capaz de ir pagando la maestría y lograr llegar sin problemas acá. Yo creo que es un tema de trabajo, es un tema de, lógicamente, de uno tener muy claros los objetivos, y nos va a tocar salir del comfort zone en algunos casos para poder ajustarnos a las cosas, pero es un país de los muy pocos que ofrece una oportunidad gigantes para estudiantes. Carlos, ¿algo más que creas que debemos adicionar frente a Curtin a los estudiantes que hoy tenemos? No, pues obviamente invitarlos a todos, obviamente a que conozcan más de la universidad, a que conozcan sobre todo más a través de Grasshopper. Agradecerte a ti, obviamente, por esta invitación que nos haces, agradecerte por todo, digamos, el trabajo que hemos venido desarrollando durante años. Y estoy seguro que los estudiantes tendrán una muy buena experiencia dentro de Curtin en Australia. Entonces, pues de alguna forma es una garantía de que a todos les va a ir muy bien tomando la decisión con ustedes y entonces a estudiar en Curtin. Yo también creo lo mismo. Muchas gracias por todo y nos veremos pronto. Gracias. Vale, muchas gracias, Que estés Sebastián, que bien, te vaya muy chao. bien. Chao. Gracias, chao.